Hola con todos, nosotros somos de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad Ciencias Económicas, carrera de Finanzas. Somos de primer semestre y este video es de la materia o asignatura informática aplicada a las finanzas. Somos el grupo número 8, conformado por Aldaz Génesis y mi persona Ulloa Karek. Somos Finanzas 002. En este video les vamos a presentar hoja de cálculo, las funciones cupón días de L1, cupón días L2 y cupón fecha L1. A continuación, mi compañera les va a hablar de cupón días, de la función cupón días. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la función cupón días. En definición, primero debemos saber que la función cupón días devuelve el número de días del periodo entre dos cupones, donde se encuentra la fecha de liquidación. ¿Cuál es la sintaxis? Es decir, la fórmula de la función cupón días. Esta está compuesta por cupón días, liquidación, vencimiento, frecuencia y base, en donde la liquidación es un dato obligatorio, ya que es la fecha de liquidación del valor bursátil. El vencimiento también es un dato importante, ya que es la fecha del vencimiento del valor bursátil, es decir, la fecha en la que expira el valor bursátil. Tenemos también como dato la frecuencia, que este es el número de pagos de cupón al año. Y la base es un dato opcional, pero en definición este determina en qué base deben contarse los días. A continuación les voy a mostrar con un ejemplo. Ya, como aquí pueden observar, la función cupón días está compuesta por la liquidación, el vencimiento, la frecuencia y la base. Entonces, aquí como dato tenemos que la liquidación se realiza el 15 de marzo del 2020 y el vencimiento tenemos que es el 25 del 10º mes del 2021. Como frecuencia tenemos el número 2. La frecuencia se puede mostrar en 1, 2 y 4, en donde el 1 son pagos anuales, 2 son los pagos semestrales y 4 son los pagos trimestrales. En esta ocasión vamos a realizarlo en pagos semestrales. Y como base tenemos 0. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí, como se observa en esta recta, aquí tenemos la fecha de emisión, que en este caso son el 15 de marzo del 2020, y la fecha de vencimiento, que es el 25 del 10º mes del 2021. Aquí tenemos la liquidación, que es en este caso la fecha de liquidación y el vencimiento. Ya, entonces para sacar el cupón días, la respuesta, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de cupón días. ¿Cómo realizamos esto? Primero, como dato principal, escribimos la fórmula, que es cupón.días. Abrimos paréntesis, y como aquí se puede observar, aquí nos está pidiendo los datos de liquidación, el dato de vencimiento, el dato de frecuencia y la base. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el dato de liquidación, que en este caso es del 15 de marzo del 2020. Ponemos punto y coma. Ahora nos dice que seleccionemos el dato de vencimiento. Seleccionamos el dato de vencimiento. Aquí nos dice la frecuencia. Como en este caso es trimestral, entonces seleccionamos 2. Tenemos punto y coma, y como base tenemos base 0. Y le damos enter. Y aquí entonces la respuesta de la función cupón días es que tenemos 180 de respuesta. Entonces aquí ya queda explicado la fórmula y función de cupón días. A continuación, mi compañera. Yo les voy a presentar la función cupón días L1. Una pequeña descripción de esta función es que devuelve el número de días desde el inicio de un periodo de cupón hasta la fecha de liquidación.
Su sintaxis es los elementos que para la fórmula de esta función es la liquidación o la fecha de compra, la fecha de vencimiento, la frecuencia y la base. Como ya había mencionado mi compañera, son los mismos datos que se menciona en la función anterior. La fecha de liquidación va a ser obligatoria. Es la fecha de liquidación del valor bursátil o del título. Es la fecha de liquidación del valor bursátil, es la fecha posterior a la fecha de emisión en que el comprador adquiere el valor bursátil. La fecha de vencimiento es obligatorio. La fecha de vencimiento es aquella en la que expira el valor bursátil o el título. Y la frecuencia, que es un dato obligatorio, es el número de pagos de cupón al año. Estos pueden ser pagos anuales con una frecuencia de 1, para pagos semestrales una frecuencia de 2 y para pagos trimestrales una frecuencia de 4. Y la base, que es opcional, determina en qué tipo de base deben contarse los días. A continuación les voy a presentar un ejemplo. Listo, aquí tenemos la función cupón días L1. Como ya había mencionado, los elementos son la fecha de compra, la fecha de vencimiento, la frecuencia y la base. Aquí nos vamos a guiar con una fecha de compra del 19 de enero del 2016 y una fecha de vencimiento del 25 de noviembre del 2020. Es importante recalcar que para realizar estos cálculos debemos tener claro las fechas, como es de emisión, de liquidación y de vencimiento. En este caso de emisión no vamos a tener, pero sí de vencimiento. La frecuencia le vamos a hacer por pagos anuales y una base de 365 días. Para la fórmula vamos a ocupar la función, como ya indiqué, el nombre es cupón días L1 y entre paréntesis va a ir la fecha de compra o la liquidación, que ya nos dice aquí en la fórmula. Entonces señalas la celda B7, punto y coma, la fecha de vencimiento que tengo en la celda B8 y la frecuencia. Aquí también nos da las opciones: 1 anual, 2 semestral, 4 trimestral. Como ya había establecido que los pagos voy a hacer anuales, solo señalo la celda que tiene el valor de 1, B9. Y por último voy a señalar la base. En este caso yo voy a utilizar una base de 365 días. Como ya puse en la celda B10, solo señalo la celda. ¿Qué quiere decir 55? 55 son los días que existen entre la fecha de liquidación y la fecha del cupón. Para comprobar esto también lo podríamos hacer de la siguiente manera. Como los pagos yo estoy haciendo anuales, yo puedo partir de la fecha de emisión o partir para atrás de la fecha de vencimiento. Como la fecha de emisión no tengo, voy a partir para atrás desde la fecha de vencimiento, un año, un año, un año. Entonces aquí voy a tener el 25 de noviembre del 2020, voy a retroceder un año aquí, me va a dar 25 de noviembre del 2019, como me indica aquí, y luego voy a tener el del 2018, el mismo mes y el mismo día, luego el 2017, luego el 2016, y por último voy a tener acá la fecha del cupón, que es el 25 de noviembre del 2015. Entonces, como quiero saber cuántos son los días que hubo entre la fecha de liquidación y la fecha de cupón, resto la fecha de liquidación menos la fecha de cupón y me va a dar lo mismo, 55 días hay entre liquidación y el cupón. Gracias. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar ahora sobre la función cupón días L2. Primeramente vamos a conocer su definición, que nos dice que la función cupón días L2 devuelve el número de días del periodo entre dos cupones, es decir, donde se encuentra la fecha de liquidación. Su sintaxis, es decir, su fórmula, está compuesta por la cupón punto 10.L2, liquidación, el vencimiento, frecuencia y la base, en donde aquí la liquidación va a ser la fecha de liquidación del valor bursátil, es decir, es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil. El vencimiento, que como ya supe mencionar anteriormente,
eso también es un dato obligatorio, en donde aquí nos muestra la fecha del vencimiento del valor bursátil, ya que esta es la fecha en la que expira el valor bursátil, y la frecuencia, que también es un dato obligatorio, que es el número de pagos de cupón al año, que como se puede mencionar, se puede realizar pagos de 1, 2 y 4. Y la base, que también es opcional, ya que esta determina en qué base deben contarse los días. Ahora les voy a explicar con un ejemplo. Ya. Aquí en este caso, como nosotros podemos darnos cuenta, al igual con el mismo ejercicio que les expliqué anteriormente, ahora vamos a sacarle la función cupón días L2. Ya, en este caso lo único que debemos hacer, como aquí ya tenemos los datos, la liquidación, el vencimiento, la frecuencia y la base, lo único que vamos a realizar es hacer uso de la fórmula cupón días L2. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos igual, escribimos cupón.días.L2, que es la fórmula, abrimos paréntesis, y aquí, como podemos observar, de igual manera nos pide la liquidación, que en este caso la liquidación la tenemos que es desde el 15 de marzo del 2020. Seleccionamos la liquidación. Ahora nos pide que seleccionemos el vencimiento. Seleccionamos la fecha de vencimiento y la frecuencia, que igual lo vamos a hacer por pagos semestrales, que entonces sería 2. Y como la base es un dato opcional, en este caso vamos a ponerle que su base es 0. Y al presionar Enter, como podemos observar, podemos darnos cuenta que su función cupón días L2 es de 40. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a presentar la función cupón fecha L1. Una pequeña descripción de esta función es que devuelve un número que representa la fecha del cupón anterior antes de la fecha de liquidación. La sintaxis de esta función va conformada por la fecha de liquidación o la fecha de compra, la fecha de vencimiento, la frecuencia y la base. La liquidación va a ser un elemento obligatorio. La fecha de liquidación del valor bursátil o del título es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil. Tenemos la fecha de vencimiento, que es obligatorio, y igualmente es la fecha de vencimiento de un título o de un valor bursátil. Es aquella en la que expira el valor bursátil. Y la frecuencia, que también es obligatoria, como ya habíamos mencionado, para pagos anuales frecuencia 1, para pagos semestrales frecuencia 2 y para pagos semestrales frecuencia 4. Y la base, que es opcional. A continuación les voy a presentar un ejemplo. Yo les voy a presentar cupón fecha L1. Los elementos, como ya había mencionado, es la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la frecuencia y la base. Aquí como ejemplo tenemos la fecha de compra o fecha de liquidación el 19 de enero del 2019, la fecha de vencimiento el 25 de octubre del 2020 y la frecuencia, que en este caso le voy a hacer pagos trimestrales, y una base de 365 días. Entonces solo ocupamos la fórmula, que es cupón fecha L1. Y aquí nos sale que primero va la fecha de liquidación, que sí tenemos, solo señalamos la celda, luego la fecha de vencimiento y la frecuencia, que como ya dije voy a utilizar pagos trimestrales, que es 4. Y luego la base de 365 días, que es 3. Nos va a salir que la fecha de cupón va a ser el 25 de octubre del 2018. Ya. Ahora, para que se entienda mejor, voy a explicarlas a partir de este gráfico. Entonces, es importante tener una fecha de emisión, una fecha de vencimiento y la fecha de liquidación. Como la fecha de emisión no tenemos y la fecha de vencimiento sí, vamos a partir de esta fecha. Como los pagos son trimestrales, voy a retroceder 3 meses.
Tengo aquí el 25 de octubre del 2020, voy a pasar acá al 25 de abril del 2020, luego voy al 25 de enero del 2020, luego voy al 25 de octubre del 2019. Aquí ya se completaría un año, estoy retrocediendo ya un año. Luego retrocedo 3 meses, voy al 25 de julio del 2019, luego voy al 25 de abril del 2019, luego voy al 25 de enero del 2019 y finalmente llego a la fecha de cupón, que es el 25 de octubre del 2018. Y puedo comprobar que sí, me salió igual. Y gracias, eso fue todo por nuestra exposición. Espero les haya ayudado en algo.